Santiago Ferreira observaba por la ventana de su lujoso penthouse en Buenos Aires, su mirada perdida en el horizonte que se extendía más allá de los edificios de cristal y acero. Era un hombre de éxito, un empresario cuyos días estaban marcados por reuniones de alto nivel y decisiones que influían en el destino de su corporación. Sin embargo, en aquel momento, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, una sensación de vacío lo invadía. La llamada que acababa de recibir había sido un golpe inesperado. Su madre, Elena, había sido hospitalizada. La noticia lo tomó por sorpresa y una preocupación inquietante comenzó a arraigarse en su pecho. Elena siempre había sido una figura fuerte en su vida. Una mujer cuya determinación y fuerza de voluntad le habían enseñado a Santiago el valor del trabajo duro. Sin embargo, en los últimos años había comenzado a notar que su madre pasaba más tiempo sola, dejando de lado las reuniones familiares y los eventos sociales que antes disfrutaba. La distancia emocional entre ellos se había ido profundizando, y en sus momentos de introspección, Santiago se preguntaba si había hecho lo suficiente para estar presente en su vida. Pero en su mundo lleno de negocios, esa pregunta a menudo se desvanecía, ahogada por la rutina y la ambición. Ahora, mientras se preparaba para salir, su mente se llenaba de recuerdos. Recordaba a su madre, siempre sonriente, organizando cenas y celebraciones, su risa resonando en la casa. Sin embargo, ese tiempo parecía un eco lejano, una sombra de lo que una vez fue. Santiago sacudió la cabeza tratando de disipar la melancolía que lo envolvía. No podía permitirse ser vulnerable, no en un momento como este, así que con una determinación renovada se puso su chaqueta de diseñador y salió de su apartamento. El camino hacia el hospital era un laberinto de tráfico y luces brillantes, un contraste abrumador con la inquietud que sentía en su interior. Santiago se sentó en la parte trasera de su lujoso automóvil, sus pensamientos enredados en un torbellino de emociones. La idea de ver a su madre en una cama de hospital lo aterraba, no porque fuera débil, sino porque no estaba seguro de cómo manejar la situación. La vida en el hospital era una realidad que siempre había evitado, una esfera que parecía ajena a su mundo de lujo y éxito. Al llegar al hospital, el ambiente era frío y austero, un lugar donde el olor a desinfectante dominaba el aire. Santiago caminó a través de los pasillos, sintiendo una incomodidad que nunca antes había experimentado. Las paredes estaban adornadas con imágenes de paisajes serenos, pero en su mente todo se sentía gris. Mientras pasaba por las habitaciones, podía escuchar el murmullo de las conversaciones, los llantos de los pacientes y el sonido de las máquinas. Era un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida, algo que siempre había ignorado en su búsqueda incansable de éxito. Finalmente llegó a la habitación de su madre. La puerta estaba entreabierta, y al asomarse vio a Elena recostada en la cama, su rostro marcado por la enfermedad. La imagen lo golpeó con fuerza. La mujer que había sido su roca ahora parecía tan vulnerable, tan frágil. Santiago sintió un nudo en la garganta y por un momento se detuvo, incapaz de entrar. Recordó los días en que ella lo abrazaba y lo alentaba, pero ahora todo parecía tan distante, tan ajeno. Respirando hondo, cruzó la puerta y se acercó a la cama. Elena levantó la vista y al verlo, una sonrisa débil apareció en su rostro. «Santiago», murmuró, su voz apenas audible, «no tenías que venir, cariño». Pero él sabía que tenía que estar allí, que debía enfrentar esta realidad que había estado evitando por tanto tiempo. «Ma, estoy aquí. Siempre estaré aquí», respondió, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Se sentó en la silla al lado de su cama, tomando su mano con suavidad.
El contacto físico lo reconfortó, pero también lo llenó de tristeza. Las manos de su madre, una vez fuertes y firmes, ahora estaban frías y delgadas. Santiago se vio invadido por una oleada de culpa. ¿Cuánto tiempo había pasado sin visitarla? ¿Cuántas veces había pospuesto sus visitas por el trabajo y las reuniones? Mientras conversaban, Santiago se dio cuenta de que la conversación fluía con dificultad. No estaban hablando de los momentos felices, de las fiestas familiares, ni de los logros. En cambio, el silencio se llenaba de palabras no dichas, de una conexión que se había debilitado con el tiempo. Él quería preguntar sobre su salud, sobre cómo se sentía y qué había pasado para que acabara en el hospital, pero no sabía cómo hacerlo sin abrir la puerta a emociones que prefería mantener cerradas. Fue entonces cuando una figura apareció en el umbral de la puerta. Una enfermera delgada y de cabello rizado entró con un aire de calma que parecía contrastar con la ansiedad de Santiago. Llevaba un uniforme azul claro que la hacía parecer casi etérea en aquel ambiente sombrío. Su presencia trajo consigo un rayo de luz en la habitación, un destello de esperanza en medio de la preocupación. «Hola, soy Valentina», se presentó, su voz suave y reconfortante. «Voy a estar cuidando de su madre durante su estancia aquí». Santiago fijó su mirada en ella intrigado. Valentina tenía una dulzura natural, un brillo en sus ojos que parecía reflejar una profunda compasión. Mientras ella hablaba con Elena, Santiago se sintió atraído por la forma en que la enfermera se movía, con una confianza tranquila y una atención genuina que parecía aliviar la carga de su madre. Observándola, se preguntó cómo una persona podía ser tan dedicada en un lugar tan desolador. Era un recordatorio de la humanidad que a menudo se perdía en su mundo de negocios y cifras. La conversación entre Valentina y su madre fluyó con facilidad, y Santiago se sintió como un espectador en un mundo que no comprendía del todo. La enfermera preguntó sobre las preferencias de Elena, sobre cómo le gustaba su comida y si había algo que pudiera hacer para que se sintiera más cómoda. Cada palabra de Valentina parecía estar impregnada de una sinceridad que Santiago no había experimentado en mucho tiempo. En un instante, la atmósfera pesada de la habitación se sintió un poco más ligera, como si la presencia de Valentina tuviera el poder de ofrecer consuelo en medio del caos. Santiago se dio cuenta de que, a pesar de su desconfianza hacia las conexiones humanas, había algo en Valentina que lo intrigaba. Quizás era su dedicación, su calidez o la forma en que parecía entender a su madre sin necesidad de palabras. En ese breve encuentro, algo dentro de él comenzó a cambiar. La idea de que alguien pudiera preocuparse por su madre con tanto esmero lo hizo cuestionar sus propias creencias sobre el amor y la conexión. Mientras la conversación continuaba, Santiago sintió que la distancia emocional que había creado entre él y su madre comenzaba a desvanecerse, aunque fuera un poco. Tal vez, solo tal vez, había esperanzas de reconstruir lo que se había perdido. La enfermera Valentina fue el catalizador que necesitaba, y en ese momento, en medio de la tristeza y la incertidumbre, Santiago se dio cuenta de que había más en la vida que simplemente acumular riqueza y éxito. Había una profundidad en las relaciones humanas que merecía ser explorada, y quizás esta experiencia en el hospital era el primer paso hacia una nueva comprensión de sí mismo y de lo que realmente significaba amar. Santiago Ferreira se encontraba en la habitación del hospital, observando a su madre, Elena, que yacía en la cama. La luz tenue de la tarde se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente melancólico que acentuaba la fragilidad de la situación. La piel de su madre, antes llena de vida, parecía más pálida que nunca, y sus ojos, que solían brillar con una chispa de alegría y fuerza, ahora estaban llenos de una tristeza silenciosa.
Mientras se acercaba a ella, sintió una punzada de culpa. No había estado presente en su vida como debería. La relación que alguna vez había sido estrecha se había desgastado con el tiempo, atrapada en la rutina de su mundo empresarial. ¿Cómo he permitido que esto suceda?, pensó, mientras se sentaba en la silla a su lado. La enfermera Valentina, con su sonrisa serena y su aire de compasión, había sido su única conexión con la realidad emocional de su madre. Ella le había contado que Elena había estado sufriendo en silencio, que había ocultado su dolor tras una fachada de fortaleza. «Hola, mamá», dijo Santiago, intentando sonreír a pesar de la inquietud que lo invadía. «¿Cómo te sientes hoy?». Elena giró la cabeza lentamente hacia él, y aunque su voz era un susurro, había una fuerza en sus palabras. «Santiago, no, cariño, estoy bien, solo cansada». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero me alegra verte». Él sintió su corazón apretarse. Había tanto que no habían compartido, tantas palabras que se habían quedado atascadas en el aire entre ellos. La distancia emocional que habían creado se sentía abrumadora, y Santiago se preguntó si alguna vez podrían recuperar lo que habían perdido. La conversación fluyó entre ellos, pero siempre había un vacío, un espacio que parecía imposible de llenar. «Me he estado preocupando por ti», admitió ella, «pero no quiero que sientas culpa. He tenido mis momentos, pero siempre he tratado de ser fuerte para ti». Las palabras de su madre resonaron en su mente. ¿Cuántas veces había perdido la oportunidad de mostrarle su amor y apoyo? Santiago sabía que su vida estaba marcada por el éxito material, pero en el fondo sentía que había fracasado en lo que realmente importaba, las relaciones humanas. La conexión entre madre e hijo se había debilitado, y ahora, en este hospital, se sentía como un extraño en su propia familia. Mientras tanto, la enfermera Valentina entró en la habitación, llevando consigo un halo de calidez. Su presencia iluminó el ambiente gris y pesado del hospital. Santiago la miró, y una vez más sintió esa curiosidad que había empezado a germinar en su interior. Valentina se acercó a Elena con un cuidado y una atención que solo una verdadera profesional podría ofrecer. Ella ajustó la almohada de su madre y le sonrió con ternura. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó Valentina, su voz suave como un susurro. «Un poco mejor, gracias», respondió Elena, su rostro iluminándose al ver a la enfermera. Santiago observó cómo Valentina interactuaba con su madre. Había una conexión genuina entre ellas, un respeto mutuo que él había anhelado recuperar con su madre. Al ver la dedicación de Valentina, se dio cuenta de que ella no solo estaba allí para atender las necesidades físicas de Elena, sino también para ofrecerle consuelo emocional. Era algo que él no había logrado hacer. En ese momento, Santiago sintió que su mundo comenzaba a cambiar. La forma en que Valentina se ocupaba de su madre le hizo ver la importancia de los lazos humanos. Aunque había estado atrapado en su propio mundo de negocios, se dio cuenta de que debía abrirse a los sentimientos que había enterrado durante tanto tiempo. La vida no se trataba solo de logros y dinero, tenía que ver con amor y conexión. «Valentina, ¿puedo hablar contigo?». «Un momento», dijo Santiago, acercándose a ella cuando Elena se quedó dormida. Ella lo miró con curiosidad, asintiendo levemente. Salieron de la habitación y se dirigieron a un pequeño área de descanso donde el ruido del hospital se atenuaba. Santiago se sintió nervioso, pero había algo en la seguridad de Valentina que lo invitaba a compartir sus pensamientos. «Gracias por cómo cuidas de mi madre». Sus palabras salieron con sinceridad. «Ella te adora y yo... bueno, aprecio todo lo que haces por ella». Valentina sonrió, un gesto que iluminó su rostro. «Es un honor cuidar de ella, Santiago.
Helen es una mujer fuerte y estoy aquí para ayudarla en lo que necesite. Santiago dudó, buscando las palabras adecuadas. A veces siento que no he estado a la altura. Ha pasado tanto tiempo desde que realmente hablamos. Valentina lo miró con empatía, como si pudiera ver más allá de su fachada de empresario exitoso. Las relaciones son complicadas, pero nunca es tarde para empezar de nuevo. A veces, abrirse y ser vulnerable puede ser el primer paso hacia la sanación. Sus palabras resonaron en su mente. Santiago había estado tan concentrado en el trabajo y el éxito que había olvidado lo que significaba conectar con las personas que amaba. Se sintió abrumado por la tristeza al pensar en los momentos perdidos con su madre, en las conversaciones que nunca tuvo, en los abrazos que nunca dio. Es difícil para mí confiar en el amor, admitió Santiago, con una honestidad que lo sorprendió. Las palabras fluyeron con naturalidad. He visto cómo las relaciones pueden romperse y causar dolor, así que durante años he construido muros a mi alrededor. Valentina lo escuchó atentamente, sus ojos llenos de comprensión. Entiendo tus miedos, pero el amor no siempre es doloroso. A veces puede ser la fuente de la mayor alegría. Es un riesgo, sí, pero también puede ser hermoso. Santiago sintió una conexión más profunda con Valentina en ese momento. Había algo en su voz, en su pasión por ayudar a los demás, que lo atraía de una manera que nunca había experimentado. La conversación se tornó más íntima y él se dio cuenta de que estaba comenzando a abrirse a ella de una manera que no había hecho con nadie en mucho tiempo. ¿Cómo encontraste tu pasión por la enfermería?, preguntó Santiago, deseando conocer más de ella. Valentina sonrió, sus ojos brillando con entusiasmo. Desde pequeña siempre quise ayudar a los demás. Me di cuenta de que, aunque no puedo cambiar el mundo entero, puedo hacer una diferencia en la vida de una persona a la vez. Cada paciente tiene una historia y ser parte de su viaje me llena de propósito. Santiago se sintió inspirado por su dedicación. En ese momento comprendió que Valentina no solo era una enfermera, sino una mujer con un corazón lleno de amor y compasión. Su mundo materialista parecía insignificante en comparación con la profundidad de lo que ella ofrecía. A veces me pregunto si alguna vez podré sentir eso, murmuró Santiago casi para sí mismo. Valentina lo miró a los ojos, y por un instante, todo lo demás desapareció. El amor puede comenzar en los lugares más inesperados. Solo necesitas estar dispuesto a abrirte a la posibilidad. Esa noche, mientras regresaba a casa, Santiago reflexionó sobre la conversación que había tenido con Valentina. Las palabras de ella resonaban en su mente, y por primera vez en mucho tiempo se sintió esperanzado. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para redescubrir el amor en su vida, no solo con su madre, sino también con la mujer que había comenzado a admirar profundamente. La noche cayó sobre Buenos Aires, y con ella la rutina del hospital. Se tornó en un remanso de luces suaves y murmullos de esperanza. Santiago Ferreira, ya habituado al ambiente hospitalario, llegó a la sala de su madre con una mezcla de angustia y determinación. La situación de Elena había empeorado notablemente en los últimos días, y cada visita se convertía en un desafío emocional. Sin embargo, había algo en la atmósfera que lo mantenía anclado. Valentina. La enfermera, con su calidez inigualable, se había convertido en un faro de luz en medio de la tormenta. Santiago se sentó en la silla al lado de la cama de su madre, observándola con preocupación. Elena, en un estado de debilidad evidente, parecía estar más distante que nunca. Pero no todo era sombras. Valentina había creado una pequeña rutina alrededor de la atención de su madre. Y en ese proceso, Santiago había comenzado a entenderla no solo como una enfermera,
sino como una persona con sueños, miedos y una vida propia. El día había sido largo y la noche prometía ser aún más larga. Santiago se sintió perdido en sus pensamientos, pero de repente la puerta se abrió y Valentina entró, trayendo consigo una bandeja con un poco de comida. Su sonrisa iluminó la habitación. «Santiago, ¿has comido algo hoy?», preguntó, mientras acomodaba la bandeja sobre la mesita de noche. «Solo un café, no tengo hambre», respondió Santiago, aunque su estómago rugía en protesta. Valentina lo miró con una mezcla de preocupación y ternura. «Es importante que te cuides, no solo por tu madre, sino también por ti mismo. Ven, comparte un poco de esto conmigo», invitó, sentándose en la silla frente a él. Santiago dudó un momento, pero la calidez en la mirada de Valentina lo convenció. Comenzaron a comer juntos, compartiendo pequeñas risas y anécdotas. En ese instante, el hospital pareció desvanecerse y la conexión entre ellos floreció. Santiago se dio cuenta de lo fácil que era hablar con ella. Valentina tenía una forma de hacer que sus preocupaciones parecieran menos pesadas. «¿Alguna vez has pensado en lo que harías si no estuvieras aquí?», preguntó Valentina al romper un trozo de pan. Santiago se detuvo a reflexionar. «Es difícil de imaginar. Siempre he estado atrapado en el mundo de los negocios, pero veo lo que haces aquí y me pregunto si hay algo más que podría hacer», confesó. La vulnerabilidad en su voz era palpable. Valentina sonrió, su mirada llena de comprensión. «Cada día aquí es una oportunidad para ayudar a alguien más. A veces me pregunto qué haría si no estuviera en el hospital, pero siempre vuelvo a esto. Es mi propósito», dijo con sinceridad. Santiago sintió un tirón en el corazón. La pasión de Valentina era contagiosa. «Tal vez debería encontrar un propósito también, algo que me haga sentir vivo como tú», comentó, sus ojos fijos en ella, admirando la forma en que iluminaba la habitación con su sola presencia. Los minutos se convirtieron en horas y la conversación fluyó sin esfuerzo. Rieron sobre las peculiaridades de los pacientes y compartieron sus sueños. Valentina habló sobre su deseo de viajar por el mundo, de conocer culturas diferentes y ayudar en comunidades necesitadas. Santiago, por su parte, reveló su anhelo de libertad, de escapar de la presión que su fortuna le imponía. Sin embargo, cuando la risa se desvaneció, un silencio cómodo se apoderó del espacio. Santiago miró a Valentina y por un instante el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Ella lo miraba con una mezcla de curiosidad y algo más profundo. La atracción entre ellos se volvió palpable, como si el aire se electrificara con cada latido de sus corazones. «¿Te gustaría salir alguna vez después de todo esto?», Santiago preguntó, su voz un susurro. La expectativa llenó la habitación y el corazón de Santiago latía con fuerza. Valentina lo miró sorprendida, pero su sonrisa se amplió. «Me encantaría, pero primero debemos asegurarnos de que tu madre esté bien», respondió, su tono lleno de esperanza. Santiago asintió, sintiendo una calidez en su pecho. Sin embargo, la noche no terminaría sin más sorpresas. Mientras Valentina se levantó para revisar algunos documentos, el teléfono de Santiago vibró en su bolsillo. Sacó el dispositivo y vio el nombre de un antiguo socio de negocios, Ricardo, que no había tenido noticias desde hacía meses. «¿Todo bien?», preguntó Valentina, notando la expresión que cruzó el rostro de Santiago. «Es un viejo amigo», respondió él, contestando la llamada. «Hola, Ricardo, ¿qué sucede?». La voz de Ricardo, tensa y apresurada, llegó a sus oídos. «Santiago, necesito hablar contigo. No es sobre negocios, es sobre tu madre. Hay cosas que debes saber, secretos que podrían afectar mucho más que su salud», dijo Ricardo, dejando a Santiago con un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?», inquirió, la preocupación apoderándose de él.
Es complicado. Encuéntrame en la oficina mañana. Te lo explicaré todo, dijo Ricardo antes de colgar. Santiago miró a Valentina, quien había regresado a su lado, la inquietud evidente en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó ella, su voz suave. No lo sé. Acabo de recibir una llamada de un viejo socio. Dijo que hay secretos sobre mi madre que podrían afectar nuestra fortuna, confesó, sintiendo que la sombra de la incertidumbre se cernía sobre ellos. Valentina tomó su mano, apretándola con firmeza. Lo enfrentaremos juntos. Lo importante ahora es estar aquí para tu madre. Lo demás puede esperar, dijo, su mirada llena de determinación. Santiago sintió un alivio momentáneo en la calidez de su mano. A pesar de la tormenta que se avecinaba, Valentina era su ancla, su refugio. Mientras la noche avanzaba, se sintió más fuerte, más dispuesto a enfrentar la verdad, sea cual fuera. Los pensamientos sobre lo que Ricardo había insinuado lo atormentaban, pero en medio de la confusión, Santiago comprendió que había algo más importante, el amor que empezaba a crecer entre él y Valentina. En ese instante, mientras observaba cómo ella se movía con gracia alrededor de la habitación, supo que no podía dejar que los secretos del pasado lo definieran. La vida era demasiado corta para perderse en lo desconocido. Con un renovado sentido de propósito, Santiago decidió que, pase lo que pase, enfrentaría la verdad y lucharía por el amor que había comenzado a descubrir, guiado por la luz que Valentina había traído a su vida. Santiago Ferreira se sentó en una silla de plástico en la habitación del hospital, el aire impregnado del olor a desinfectante que le resultaba tan ajeno. Su mirada se desvió hacia su madre, Helena, que yacía en la cama, rodeada de monitores que emitían pitidos rítmicos y constantes. La palidez de su rostro contrastaba con el brillo de los ojos que alguna vez habían sido tan vivaces. Era un recordatorio doloroso de que el tiempo no perdona, y que el amor que él había descuidado durante años ahora parecía más importante que nunca. Después de una larga conversación, había decidido confrontar a su madre sobre los secretos que había escuchado a través de murmullos y rumores. Había algo en la forma en que un viejo socio de negocios lo había insinuado, algo que lo había dejado inquieto. Se sentía como si el peso del pasado estuviera a punto de aplastarlo y necesitaba respuestas. Se enderezó en la silla, respiró hondo y, con la voz entrecortada, la llamó. «Mamá, necesito que me hables de tu pasado», dijo, intentando mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Helena lo miró, sus ojos llenos de tristeza, como si supiera que la conversación no sería fácil. Se pasó una mano por el cabello canoso, un gesto que había hecho tantas veces en su vida. Finalmente asintió, y su voz, aunque tenue, fue firme. «Santiago, hay cosas que he guardado en silencio por mucho tiempo, cosas que no quería que supieras, cosas que me han hecho quien soy». Mientras hablaba, Santiago sintió como una mezcla de ansiedad y anticipación se apoderaba de él. Las palabras de su madre comenzaron a fluir, revelando un amor perdido que había marcado su vida de manera irreversible. Habló de un hombre que había amado en su juventud, alguien que nunca correspondió a sus sentimientos. Una historia de amor no correspondido que había dejado cicatrices profundas en su corazón. «Lo amé con toda mi alma, pero él nunca pudo verme de esa manera», dijo Helena, con la voz quebrada. «Cuando me di cuenta de que no era más que una ilusión, decidí cerrar esa parte de mi vida. No quería que sufrieras por mis elecciones, por mis fracasos». Santiago escuchó sin interrumpir, sintiendo como cada palabra de su madre era un ladrillo que se caía de la pared que había construido entre ellos. La revelación lo golpeó con una fuerza inesperada. La imagen de su madre,
siempre la figura, fuerte y protectora, ahora se desvanecía, revelando a una mujer vulnerable que había lidiado con un profundo dolor. Se dio cuenta de que en su búsqueda de éxito y poder, había ignorado las cicatrices emocionales que todos llevamos, incluidas las de su madre. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó Santiago, su voz un susurro. «¿Pudiste haberme contado?». Elena desvió la mirada, las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Porque no quería que te sintieras responsable de mi dolor. Quería que tu vida fuera diferente, que no cargaras con mis sombras». La conversación pesaba en el aire como un denso manto que lo envolvía. Santiago sintió una mezcla de compasión y tristeza, y al mismo tiempo una rabia latente por las verdades ocultas que habían definido su relación. La revelación de su madre lo hizo cuestionar no solo su vida, sino también su incapacidad para amar, su eterna desconfianza en las conexiones humanas. Cuando la conversación se desvaneció, Santiago se sintió vacío y lleno al mismo tiempo. Al levantarse para salir de la habitación, se encontró con Valentina, la enfermera que se había convertido en su ancla en medio de la tormenta. Ella lo observó con su habitual dulzura, y él sintió que su presencia era un bálsamo para su herida abierta. «¿Todo bien?», preguntó Valentina, su voz suave como un susurro en la brisa. Santiago asintió, aunque sabía que no podía ocultar el torbellino emocional que lo consumía. Se sentó en un banco cercano, y Valentina se unió a él, sentándose a su lado. Ella le ofreció una sonrisa cálida que iluminó el ambiente sombrío. «No tengo todas las respuestas, pero estoy aquí para ti», dijo Valentina, su mirada llena de empatía. «No sé si estoy listo para enfrentar todo esto», confesó Santiago sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «Siento que mi vida ha sido una serie de mentiras». Valentina tomó su mano, un gesto simple pero poderoso. «A veces, enfrentar el dolor del pasado es lo que nos permite avanzar. No dejes que los secretos y las sombras de tu madre te definan. Ella ha vivido su vida, pero tú tienes la oportunidad de escribir la tuya». Santiago sintió una oleada de gratitud hacia Valentina. Su compasión y comprensión eran como un faro en la oscuridad que lo rodeaba. En ese momento se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Valentina estaba allí, dispuesta a caminar a su lado, y eso le daba una chispa de esperanza. Sin embargo, a pesar de la calidez que sentía por Valentina, la sombra del pasado seguía pesando sobre él. Recordó lo que su madre había dicho sobre el amor no correspondido y cómo eso había moldeado su vida. Nunca había estado dispuesto a abrir su corazón, a permitir que alguien más entrara en su mundo. Había construido muros tan altos que ahora le costaba imaginar un futuro donde el amor tuviera un lugar. «¿Cómo se puede amar sin miedo?», preguntó Santiago, mirando a Valentina con sinceridad. «He visto cómo el amor puede herir, puede destruir todo lo que uno ha construido». Valentina lo miró fijamente, sus ojos reflejando una profunda comprensión. «El amor es un riesgo, sí, pero también es la única cosa que realmente vale la pena. Los momentos de conexión, de vulnerabilidad, son lo que da sentido a esta vida. No dejes que el miedo te impida experimentar lo que la vida tiene para ofrecer». Santiago se sintió conmovido por sus palabras. Era como si Valentina estuviera leyendo su alma, mostrando lo que había estado ocultando incluso de sí mismo. En ese instante decidió que no podía dejar que las cicatrices del pasado lo definieran. Tenía que enfrentarse a sus miedos y abrir su corazón a la posibilidad de amar, de ser amado, pero será demasiado tarde para cambiar su perspectiva. ¿Podría permitir que Valentina se convirtiera en parte de su vida de una manera más significativa? Mientras los dos compartían un momento de silencio, Santiago sintió que una parte de él comenzaba a sanar. Se dio cuenta de que,
Aunque el pasado lo había marcado, también lo había preparado para el futuro, y en ese futuro tal vez habría espacio para el amor, para la conexión, para la posibilidad de ser feliz. El tiempo pasó y la conversación se desvaneció, dejándolos en un cómodo silencio. Santiago miró a Valentina, sintiendo una conexión más profunda que antes. Ella era su refugio, su luz en medio de la oscuridad. A medida que la tarde avanzaba, la idea de un futuro juntos comenzó a tomar forma en su mente. Pero mientras se sumergía en sus pensamientos, un recuerdo distante e inquietante le cruzó la mente: los secretos de su madre y el mensaje de su antiguo socio. La revelación de su madre había abierto una puerta, pero había algo más que debía enfrentar, algo que podría cambiarlo todo. Sin embargo, por ahora se permitiría disfrutar de la calidez del momento, de la conexión que había encontrado en Valentina. Mientras la luz del sol se desvanecía, Santiago se sintió por primera vez en mucho tiempo con la esperanza de que el amor no solo era posible, sino que era una fuerza que podría cambiar su vida de maneras inesperadas. La luz del sol comenzaba a filtrarse a través de las ventanas del hospital, iluminando los pasillos con un brillo cálido que parecía contrastar con la frialdad del ambiente médico. Santiago Ferreira se encontraba en la sala de espera, su mente agitada por pensamientos que se entrelazaban, como sombras danzantes en la penumbra de su corazón. La salud de su madre, Elena, había mostrado una leve mejoría, un rayo de esperanza, en medio de la tormenta emocional que había estado enfrentando. A medida que pasaban los días, su conexión con Valentina, la enfermera que cuidaba de su madre, se había profundizado, transformando su visión del amor y la vida. Valentina entró en la sala con su característico uniforme azul, una sonrisa contagiosa dibujándose en su rostro. Esa sonrisa era como un bálsamo para la angustia que había estado acumulando Santiago. En su mirada había una calidez que lo hacía sentir comprendido, y esa conexión naciente le daba un nuevo propósito. Ella se acercó, revisando algunos documentos en su tablet, pero no pudo evitar dedicarle un momento de su atención. «Buenos días, Santiago», dijo Valentina, su voz suave como un susurro de primavera. «¿Cómo te sientes hoy?» Él la miró, enredado en sus pensamientos, y finalmente respondió: «Un poco mejor, creo. La mejora de mi madre me da esperanzas, pero a la vez me asusta. No sé qué hacer con todo esto». Valentina dejó de lado su tablet y se sentó a su lado. Su cercanía era reconfortante. Santiago podía oír el latido de su corazón y por un instante el mundo exterior se desvaneció. Ella, con su sabiduría y empatía, parecía tener la capacidad de calmar su tormenta interna. «Es normal sentirse así», dijo ella mirando al frente. «A veces los cambios traen consigo la incertidumbre, pero lo importante es que te has permitido sentir, te has abierto a nuevas posibilidades. Eso ya es un gran paso». Santiago sintió que sus palabras resonaban en él. Era cierto, había estado tan atrapado en su mundo de negocios y en la desconfianza hacia el amor que había olvidado lo que significaba realmente conectar con alguien. Valentina representaba una chispa de vida en medio de su rutina monótona y fría. Con un leve gesto, ella tomó su mano, entrelazando sus dedos. Fue un gesto simple, pero la calidez de su piel lo hizo sentir como si se estuviera despertando de un largo letargo. Santiago miró sus manos unidas y luego al rostro de Valentina, encontrando en sus ojos un océano de comprensión. «¿Te gustaría salir un poco?», sugirió Valentina, rompiendo el silencio que había comenzado a envolverlos. «Hay un pequeño parque cerca. Tal vez un poco de aire fresco te ayude a despejar la mente». Santiago dudó por un momento. La idea de alejarse del hospital le parecía casi un sacrilegio.
Sin embargo, la necesidad de estar con Valentina, de explorar lo que estaban construyendo juntos, superó su aprensión. «Claro, me encantaría», respondió, sintiendo cómo una sonrisa se dibujaba en su rostro. Mientras caminaban hacia el parque, Santiago se dio cuenta de que el aire fresco era revitalizante. La ciudad, a pesar de su bullicio, parecía menos abrumadora a su lado. Conversaron sobre cosas triviales, sus risas resonando en el aire como melodías que no había escuchado en mucho tiempo. Hablaron de sus sueños, de lo que esperaban del futuro, y en cada palabra, en cada mirada, la conexión entre ellos se volvía más fuerte. Al llegar al parque, se sentaron en un banco, rodeados de árboles que danzaban suavemente al ritmo del viento. Valentina miró hacia el cielo, y Santiago aprovechó el momento para observarla. La luz del sol iluminaba su rostro, realzando la belleza de sus rasgos, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Fue en ese momento que Santiago comprendió que sus sentimientos por Valentina eran más profundos de lo que había querido aceptar. «Valentina», comenzó, su voz titubeante, «quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí y por mí. Madre, no solo eres una enfermera increíble, sino que también has sido una luz en mi vida». Ella lo miró con sorpresa, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y vulnerabilidad. Santiago sintió una oleada de valentía y continuó: «Nunca he creído en el amor, en la conexión que puede existir entre las personas. Pero tú has cambiado eso. Me has mostrado que el amor no es solo un mito, sino algo real y tangible, y quiero explorar eso contigo». Valentina sonrió, pero antes de que pudiera responder, el sonido de su teléfono interrumpió el momento. Era una llamada de emergencia del hospital. Santiago sintió un nudo en el estómago. La realidad del lugar del que habían escapado lo golpeó de repente. «Lo siento, tengo que atender esto», dijo Valentina, su expresión cambiando de alegría a preocupación. Santiago asintió, sintiendo cómo la barrera entre ellos se alzaba de nuevo. Pero antes de que ella se alejara, tomó su mano una vez más. «Prométeme que hablaremos de esto más tarde», dijo, sus ojos fijos en los de ella, implorando por una respuesta. «Lo prometo», respondió Valentina, su voz suave pero firme, antes de soltarse y marcharse rápidamente hacia la entrada del hospital. Santiago se quedó ahí, observando cómo se alejaba, el eco de sus pasos resonando en su corazón. La conversación que no habían tenido pendía en el aire, pero sabía que no podía dejar que ese momento se desvaneciera. La conexión que habían construido a lo largo de estos días merecía ser explorada. Sin embargo, la realidad del hospital y el estado de su madre lo mantenían anclado en un mar de incertidumbres. Se levantó del banco y decidió regresar al hospital. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, la ansiedad y el deseo de Valentina chocando en su interior. Santiago sabía que debía ser fuerte por su madre, pero también necesitaba ser valiente por sí mismo, por lo que estaba empezando a sentir. Cuando entró en el hospital, el ambiente era el mismo de siempre. El sonido de los monitores, el murmullo de las enfermeras, el olor a desinfectante. Sin embargo, todo se sentía diferente. Había un nuevo propósito en su corazón, una nueva forma de ver las cosas. Ya no quería ser el hombre que se escondía detrás de su fortuna y su desconfianza. Quería ser alguien que amara y que se permitiera ser amado. Santiago se dirigió a la habitación de su madre, donde la encontró leyendo un libro. Al verla, en ese momento, sintió una oleada de amor y gratitud. Se acercó a ella y Elena levantó la vista sonriendo al ver a su hijo. «Hola, mi amor», dijo ella, su voz suave y llena de cariño. «Hola, mamá», respondió Santiago sentándose a su lado. «¿Cómo te sientes hoy?» «Un poco mejor, gracias a ti y a Valentina. Ella es una persona maravillosa, ¿verdad?» Su madre sonrió,
como si conociera el secreto que Santiago aún no se atrevía a revelar. Santiago sintió que su corazón se aceleraba. ¿Sería posible que su madre entendiera lo que estaba sucediendo entre él y Valentina? Sin embargo, no estaba listo para compartirlo. Aún había un camino que recorrer, un viaje hacia la aceptación de sus propios sentimientos. Sí, lo es, respondió evadiendo la pregunta. Estoy agradecido de que esté cuidándote. Elena lo miró con una mezcla de ternura y preocupación. Había algo en la forma en que su hijo hablaba, un destello de esperanza que iluminaba su rostro. Quizás había algo más en juego, algo que Santiago no había podido verbalizar. Hijo, recuerda que el amor puede aparecer en los lugares más inesperados. No tengas miedo de abrirte a ello, dijo Elena, como si pudiera leer sus pensamientos. Santiago sintió que las palabras de su madre eran un eco de sus propios deseos. Quizás era el momento de dejar atrás sus miedos y abrazar lo que estaba empezando a florecer en su vida. Valentina había cambiado su perspectiva y ahora, más que nunca, se sentía listo para luchar por lo que realmente quería. Mientras la tarde se desvanecía, Santiago decidió que se enfrentaría a sus temores. La vida era corta y había llegado el momento de abrazar el amor y las conexiones humanas, no solo como un concepto, sino como una verdad palpable. Santiago se sentía listo. Santiago Ferreira se encontraba en el hospital, sumido en la tensión de lo que había descubierto. Su mente no podía dejar de girar en torno a la revelación de que su antiguo socio estaba metido en un esquema fraudulento que amenazaba no solo la reputación del hospital donde su madre estaba siendo tratada, sino también el bienestar de muchos pacientes inocentes. La indignación se apoderaba de él al pensar en la codicia que había motivado a su socio, un hombre que alguna vez consideró un amigo. La imagen de Valentina, su enfermera y confidente, surgió en su mente. Su fortaleza y compasión eran lo que necesitaba en ese momento. Sin perder tiempo, Santiago sacó su teléfono y llamó a Valentina. «Valentina, necesito hablar contigo. Es urgente», dijo, sintiendo cómo la ansiedad se acumulaba en su pecho. Ella respondió rápidamente, su voz calmada, contrastando con el caos de sus pensamientos. «Claro, Santiago, ¿dónde estás?» En cuestión de minutos se encontraron en un rincón tranquilo del hospital, lejos de las miradas curiosas. Una vez a solas, Santiago le explicó la situación. «El socio de mi madre está involucrado en algo muy oscuro y creo que afecta a los pacientes aquí. Necesito tu ayuda para investigar esto», dijo, su voz temblorosa pero decidida. Valentina lo miró con seriedad, comprendiendo la gravedad de la situación. «No podemos permitir que esto continúe. Vamos a averiguar qué está pasando», respondió, su determinación brillando en sus ojos. Juntos comenzaron a recopilar información. Valentina utilizó su conocimiento del hospital y de los pacientes para descubrir si había algún patrón inusual en los tratamientos o en las facturas. Santiago, por su parte, contactó a un antiguo amigo que era detective. Después de una breve conversación, el detective accedió a reunirse con ellos. «Necesitamos reunir pruebas concretas. Esto es más grande de lo que parece», advirtió, mientras se acomodaba en una silla frente a ellos. El trío se embarcó en una misión de investigación, cruzando el hospital en busca de indicios que pudieran confirmar las sospechas de Santiago. El detective, con su experiencia, guió al grupo en el análisis de documentos y registros. Santiago se sentía al borde de un abismo. Sus emociones fluctuaban entre la rabia y la determinación. Valentina, siempre a su lado, lo alentaba a seguir adelante. «Estamos cerca de descubrir la verdad. No te detengas», le decía con un toque de confianza que le daba fuerza.
Después de días de arduo trabajo, finalmente encontraron un documento que parecía ser la clave para desentrañar el escándalo. Era una serie de transacciones fraudulentas que conectaban a su socio con varias irregularidades en el hospital. Santiago sintió una mezcla de alivio y furia. «Esto es suficiente para llevarlo a la justicia», dijo, su voz llena de convicción. El detective asintió, sabiendo que tenían una sólida base para presentar su caso. Con el respaldo de Valentina y el detective, Santiago decidió confrontar a su socio. La reunión tuvo lugar en una elegante oficina, un lugar donde habían compartido risas y sueños de grandeza. Ahora, sin embargo, la atmósfera era tensa y cargada de hostilidad. Santiago llegó al lugar con el corazón acelerado. «Tenemos que hablar», dijo, su voz resonando en la sala. Su socio, con una sonrisa arrogante, lo miró con desdén. «¿Sobre qué? ¿Tus ilusiones de grandeza?» Pero Santiago no iba a dejar que lo menospreciaran. «Sobre tu traición», respondió, dejando caer las pruebas sobre la mesa. La expresión del socio cambió de inmediato. Su arrogancia se desvaneció. «No sabes de lo que hablas», intentó desviar la conversación, pero Santiago no iba a permitir que se escapara. Con una firmeza renovada, expuso todos los hallazgos, cada detalle que había recopilado con la ayuda de Valentina y el detective. El socio, acorralado, intentó defenderse. «No era personal, Santiago, solo negocios», dijo, pero la decepción en la mirada de Santiago era evidente. «¿Negocios a expensas de vidas inocentes? No lo aceptaré», respondió su voz ahora cargada de una mezcla de rabia y determinación. Finalmente, el socio se dio cuenta de que no podía escapar. La justicia estaba en marcha y él iba a pagar por sus crímenes. Con el apoyo del detective, las pruebas fueron presentadas a las autoridades. Santiago sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Había enfrentado sus demonios y había hecho lo correcto. La ayuda de Valentina había sido crucial y su vínculo se había fortalecido en esta lucha conjunta. En medio del caos, Santiago se dio cuenta de que, a pesar de sus miedos iniciales sobre el amor, había encontrado en Valentina no solo una compañera, sino una socia en la vida. Cuando Elena, su madre, finalmente se recuperó, Santiago sintió una mezcla de alegría y alivio. Había pasado tanto tiempo sintiendo que había fallado en ser el hijo que ella necesitaba, pero ahora, con su salud restaurada y su corazón más ligero, se sentía listo para enfrentar cualquier cosa junto a Valentina. En una emotiva reunión en la habitación del hospital, Santiago presentó a Valentina a su madre. «Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial para mí», dijo, su voz llena de emoción. Elena, con una mirada atenta, observó a Valentina, quien sonreía cálidamente. «Gracias por cuidar de mí y de mi hijo», dijo Elena, su voz resonando con gratitud. Valentina, un poco nerviosa, respondió: «Es un honor, señora Ferreira. Solo hice lo que debía hacer». La conexión entre las tres almas se fortalecía, y Santiago sintió que, a pesar de las adversidades, el amor y la familia eran lo que realmente importaba. Finalmente, Santiago tomó una decisión que cambiaría su vida y la del hospital. Usaría su fortuna para mejorar las instalaciones y garantizar que se brindara la mejor atención a los pacientes. «Quiero que este lugar sea un refugio para quienes lo necesiten», declaró en una reunión con el consejo del hospital. Valentina lo miraba con admiración y su corazón se llenó de amor por ese hombre que había evolucionado. Así, Santiago aprendió que el amor no solo se trataba de la atracción romántica, sino de las conexiones humanas, del compromiso y de la lucha por lo que es correcto. Con Valentina a su lado, se sentía listo para enfrentar el futuro con
un renovado sentido de propósito y la certeza de que finalmente había encontrado lo que realmente importaba: el amor.